Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Nancy a Crochet. En esta oportunidad te traigo este precioso frasquito que lo podemos reciclar. Este es uno de compota, mire, para utilizar como un recuerdito, para guardar. Y lo podemos hacer, en esta oportunidad lo estoy haciendo con una tortuguita vestida de un girasol. Pero antes de comenzar, te quiero invitar a suscribirte, a darme un like, un comentario. Muchas bendiciones. Y vamos a comenzar. Mire, este es un hilo de 1 milímetro. Usted lo puede hacer con el verde que usted desee. Y mi gancho de tejer es número 1. Aquí vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a comenzar por hacerle la cabecita. Así. Y vamos a hacer Aquí vamos a hacer el anillo mágico y sacamos nuestro puntico de seguridad. Aquí vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a alar nuestra hebra y vamos a hacer un puntico deslizado. Así. Aquí hacemos una cadenita de altura y vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Vamos a hacer 6 aumentos y terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Termino mi vuelta y comienzo la tercera vuelta haciendo un punto y un aumento. Esto lo vamos a hacer en todo el contorno y terminamos la vuelta con 18. Aquí comienzo mi vuelta y hago 1 y 2. Pongo mi separador. Aquí hago un aumento. 2 medios puntos y un aumento en todo el contorno y termino mi vuelta con 24. Aquí ya termino mi vuelta, quito mi separador y voy a comenzar haciendo un puntico, pongo mi separador y hago 2 y 3. 3 medios puntos y un aumento. Así en todo el contorno y termino la vuelta con 30 medios puntos. Termino mi vuelta y voy a comenzar la vuelta 6. Pongo mi separador y aquí vamos a hacer un punto en cada punto de base. Esto lo vamos a hacer desde esta vuelta 6 hasta la vuelta 9. Ahora que esté en la vuelta 9, regreso. Los mismos 30 puntos, sin disminución y sin aumento. Aquí ya termino, mire, mi vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí ya voy a comenzar haciendo mi primer punto. Pongo mi separador y comienzo haciendo 1, 2 y 3. Y aquí voy a hacer una disminución. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Terminamos la vuelta con 24. Termino mi vuelta, quito mi separador y comienzo haciendo ahora primero la disminución. Hago una disminución, pongo mi separador y comienzo haciendo 2 medios puntos. 1 y 2. Y hago mi disminución. Así en todo el contorno y termino la vuelta con 18. Y ya termino mi vuelta, pero antes de continuar vamos a ir rellenando. Usted tiene que ir rellenando para que el espacio no se le haga más pequeño. Entonces rellenamos y a medida que vamos cerrando le vamos echando más relleno. Aquí vamos a comenzar haciendo un medio punto. Pongo mi separador para no perderme. Y hago una disminución. Así vamos tejiendo en todo el contorno un medio punto y una disminución y terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Y quito mi separador y voy a comenzar a tejer
aquí un punto en cada punto de base. Usted ponga su separador para que sepa dónde es que va a terminar cuando ya haya hecho la última vuelta. Esto va a ser un punto en cada punto de base y esto lo vamos a hacer hasta la vuelta 19, ¿verdad? Que esté en la vuelta 19. Entonces, mire, ya aquí ya, la vuelta 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Así, cerramos, cortamos nuestra hebra, esta hebrita la dejamos por dentro y así ya nos queda la cabecita. Ahora vamos a hacerle las patitas. En las patitas usted va a hacer un anillo mágico y va a hacer su puntico de seguridad. Y aquí vamos a ir haciéndole 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos nuestra hebra, cerramos con un puntico deslizado, así. Hacemos una cadenita de altura, ponemos nuestro separador y aquí vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer 6 aumentos y terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Y termino mi vuelta y comienzo haciendo un punto y un aumento. Esta tercera vuelta la vamos a hacer y vamos a terminar la vuelta con 18. Usted va a hacer 2 paticas hasta la vuelta 18 y después le hace un punto en cada punto de base y 2 paticas hasta la vuelta 24. Hace igual manera. Y ya termino mi vuelta con 18 medios puntos y ahora voy a hacer un punto en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo los mismos 18 puntos en todo el contorno. Entonces ya aquí ya termino mi vuelta. Tengo mis 18 medios puntos. Cuando ya yo los tengo así, yo voy a doblar. Y voy a ir agarrándole hebritas, las hebritas de afuera. Así. Y deslizo. Esto lo voy a hacer hasta el final. Recuerden que tiene que hacer 2 hasta la vuelta 18 y después le hace sus 2, su punto sobre cada punto y lo dobla. Y 2 hasta la vuelta 24. De la misma forma las va haciendo las dos. Mire que ya así va quedando. Aquí hacemos y deslizamos, mire, así, en esta forma, hacer sus 2 patitas. Mire, ya yo tengo las 2 y otras 2 hasta la vuelta 24. Ahora vamos a hacerle el cuerpecito. Bueno, ahora vamos a hacerle este cuerpo, o sea, el girasol. Aquí nosotros vamos a hacer un anillo mágico, vamos a jalar hebra y vamos a hacer 6 medios puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos hebra, cerramos con un puntico deslizado, así. Y hacemos una cadenita de altura, ponemos un separador y vamos a comenzar haciendo aumento. Y vamos a hacer 6 aumentos y terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Pongo mi separador y comienzo haciendo un punto y un aumento y termino esta vuelta con 18 medios puntos. Aquí termino mi vuelta y comienzo esta haciendo 2 puntos y un aumento. Y termino esta vuelta con 24. Esta vuelta la vamos a comenzar haciendo 3 medios puntos y un aumento. Así en todo el contorno y terminamos la vuelta con 30 medios puntos. Esta vuelta 6 la voy a comenzar haciendo
4 medios puntos y un aumento. Así en todo el contorno, y esta vuelta la vamos a terminar con 36. Esta vuelta 7 comenzamos haciendo un punto, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno y terminamos la vuelta con 42. Ya termino mi vuelta y aquí yo voy a hacer un punto en cada punto de base. Usted recuerde que si usted tiene, yo estoy utilizando es un frasquito de compota. Entonces, si usted tiene la compota o la tapa del frasquito que usted tenga, usted está pendiente de cuando usted llegue, estas puntas le lleguen aquí, usted va a comenzar haciendo ahí un punto en cada punto de base. Ya aquí ya, mire que ya me cubrió toda la tapita, ¿ve? Así. Usted lo quiere así, ya usted lo deja hasta ahí. Y vamos a agarrarle la hebrita hacia afuera. Usted lo quiere más esponjadito, usted le da 2 vueltas más. Yo le voy a hacer 2 vueltitas más para dejarlo un poquito más esponjadito. O sea, este panchito y este esponjadito. Ya regreso. Bueno, ya teniendo ya mi 2 vueltas, voy a agarrar la hebrita de afuera y vamos a hacer medio punto. 1 y 2. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y cuento aquí en la base 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entro en este. Y aquí voy haciendo medios puntos hasta llegar aquí. Ya termino mi vuelta y aquí yo voy a hacer lazada y voy a comenzar haciendo puntos altos. Voy a hacer un punto alto en cada punto, así, y en las cadenas también. Los 6 cadenas, 6 puntos altos. Esto lo vamos a tejer en todo el contorno. Mire, ya aquí ya termino y aquí deslizo. Hago una cadenita, corto mi hebra y ahí. Mire que nos va a quedar así. Aquí usted cierra bien su anillo mágico. Y aquí usted, bueno, nos va a quedar esponjadito. Usted aquí le echa un poquito de relleno para que quede así. Ahora vamos a comenzar haciéndole los pétalos. Bueno, ya teniéndolo así, vamos a comenzar haciéndole los pétalos. Usted hace, yo se lo voy a comenzar desde aquí para que usted vea que aquí donde está el cuellito, mire donde vamos a colocar la cabecita, desde aquí todo este contorno, todo, vamos a ir haciéndole sus pétalos. Usted va agarrando las hebritas de afuera. Aquí vamos a comenzar haciendo 1, 2 cadenas lazadas, entro en el punto que sigue y aquí hago un punto alto. Lazada, entro en ese mismo punto y hago un punto alto alargado. Alargado porque salgo por 1, por 2 y por 2. Doble lazada, entro en ese mismo punto y hago un punto doble alto. Mire, doble alto. Aquí hago una cadenita, entro entre el medio de los dos y hago un punto deslizado. Doble lazada y entro en el siguiente punto. Mire así. Y hago un punto doble alto. Lazada, entro en ese mismo punto y hago un punto alargado. Alto, alargado. Mire. Entro en ese mismo punto y hago un punto alto. Hago 1, 2 cadenas, entro en el siguiente punto y hago un punto deslizado. Hago 1, 2 cadenas, lazada, entro en el siguiente punto y hago un punto alto. Lazada, entro y hago un punto alto alargado, alargado, 3 golpes también se le llama. Así, hago doble lazada, entro
y hago un punto doble alto. Una cadena, entro entre el medio de los dos hebra y deslizo. Doble lazada, entro en el que sigue y hago un punto alto alargado. Lazada, entro en ese mismo punto y hago un punto alto alargado. Así, porque salgo por uno, por dos y así. Hago lazada, entro y hago un punto alto. Hago uno, dos cadenas, entro en el siguiente punto y deslizo. Así me voy a ir haciéndole los pétalos en todo el contorno hasta llegar aquí. Ya yo voy a ir haciéndole y cuando ya los tenga completo, regreso. Termino. Todas estas hebritas las vamos perdiendo por dentro. Mire cómo nos queda. Así. Se le va haciendo sus pétalos. Depende del tamaño de su tapita y su tapa, porque no solamente lo podemos hacer con los frasquitos de la compota. Si usted tiene otro frasquito, también lo puede utilizar. Y de aquí vamos perdiendo todas estas hebras. Así. Y decora su frasco. Mire, esto en un cumpleaños, en una celebración, usted lo puede dar de regalo. También lo puede utilizar para guardar sus clips, sus agujas, sus golosinas, para guardar lápices, bueno, infinidades de cosas para decorar su oficina. Mire, así, todas estas hebritas las vamos perdiendo por dentro. Ya teniéndola por dentro, usted le va a echar primero aquí a su tapita silicón. Aquí le echa un poquito de silicón caliente o fría. Si tiene una goma más fuerte, mejor. Así. Y aquí vamos a ponerle un poquito de silicón. Y le vamos a poner un poquito de relleno. Yo a este le voy a poner relleno. Un poquito de relleno para que le quede esponjadito. Entonces le echamos aquí una amiguita. Así. Y luego le coloco otro poquito de silicón aquí para colocarle la tapita. Así. Aquí. Esto nos quede así. Así. Aquí cuando ya la tengamos puesta, así que ya usted ve que ya le quedó ahí, es que usted va a colocarle, primero le eche aquí su silicón suficiente, suficiente para colocarle la cabecita. Así, le va a colocar su cabecita ahí. Y aquí le echa silicón también para colocarla. Le va echando silicón por todo este contorno para que quede ya colocada. Ahora que ya yo se la termine de colocar, regreso ya, como ya nos queda colocada la cabecita. Aquí tenemos ya el frasquito. Estas patitas nosotros las vamos a colocar, le ponemos silicón aquí y aquí, así. Y estas allá atrás de la misma forma, así. Le ponemos un poquito de silicón. Vamos a irse la colocando de una vez. Aquí. Aquí. Así. Si usted tiene un silicón más, o una pega más fuerte, usted se la coloca. Así. Ya que tenemos un, así. Ya ahí lo dejamos que vaya endureciendo. Entonces aquí ahora le vamos a poner los ojitos.
Los ojitos se los vamos a colocar. Te pone su hilo. Usted le puede poner también unos ojitos de presión. Recuerde que si le va a poner de presión, usted tiene que ponerlo antes de cerrar. Entonces aquí yo le voy a poner, son unas mostacillas. Entonces aquí yo entro. Recuerde que tiene que ponerla en la misma línea para que no se vaya, le vaya a quedar uno abajo y otro arriba. Aquí entra y presiona. Tiene que presionarlo para que entre, le haga la figurita a la carita. Y aquí vuelve y entra en esa misma parte, saliendo donde colocó el otro, así. Y de igual forma presiona, así. Y le vuelve a entrar aquí, le hace como sus dos puntadas, así. Así. Lo coloca bien. Y esta le hace un puntito por este lado, asegurándolo bien. Mire así. Aquí usted le hace su puntada como esta, mire, o se la hace a medio lado o se la hace al lado y le pone su lacito. Ya yo le voy a poner la boca y ahora que regreso con el resultado final. Bueno, amiga, mire qué precioso nos quedó. De esto lo utiliza para guardar sus alfileres, sus clips, para guardar golosina, para alfiletero, mire, tiene mucha utilidad. Entonces, yo espero que lo pongas en práctica, que lo elabores. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.